6 días. En 6 días está en parrilla en Melbourne, Australia. Y antes de que eso pase, necesito contarles algo que llevo tiempo procesando. Una historia que no encontrarán en los medios deportivos porque los medios cubren la superficie, no lo que está debajo. La historia de todas las veces que alguien del paddock más exclusivo del mundo me miró a los ojos o me evaluó en una hoja de cálculo y decidió que no. Williams, Red Bull, cada uno a su manera, cada uno con su propia lógica, con sus propios números, con sus propias prioridades. Y cada uno tomó la misma decisión. Franco Colapinto puede esperar. Hoy, 6 días antes de subirme al A526 con motor Mercedes en Albert Park para la primera carrera de mi primera temporada completa en la Fórmula 1, quiero hablarles de esas puertas cerradas. No porque me duela, al contrario. Quiero hablarles de esas puertas cerradas porque cada una de ellas me mandó, sin saberlo, exactamente a donde tenía que estar. La primera puerta la abrió Williams. Monza, septiembre de 2024. Logan Sargent fuera. Franco Colapinto dentro. Sin tiempo para preparación específica, sin simulador, sin el inventario mental que cualquier piloto necesita cuando sube a un auto nuevo en un fin de semana de carrera real. Me dijeron que era una oportunidad temporal, que había que ver cómo salía, que el futuro se definiría después. Hice 12 carreras con Williams, 12 fines de semana donde aprendí el FW46 a medida que lo corría, donde cada viernes era una clase acelerada que tenía que rendir en sábado y domingo. Y lo rendí. Bakú, 8º lugar. Austin, 10º. Puntos cuando el equipo los necesitaba. Puntos cuando nadie esperaba que los hubiera. Y además, algo que no aparece en las estadísticas, pero que cualquier ingeniero del equipo puede confirmar. Feedback técnico de primer nivel. El tipo de información que le decís a tu ingeniero cuando entendés lo que el auto te está pidiendo y sabes cómo traducirlo en datos que el equipo puede usar. Pero no todo fueron puntos. Sería deshonesto de mi parte contarles solo la parte brillante sin hablar de lo que también pasó. Brasil, Las Vegas. 2 accidentes que le costaron al equipo dinero real, tiempo real, confianza real. En Brasil, toqué el muro en condiciones que cualquier piloto experimentado hubiera manejado diferente. En Las Vegas, en una de las carreras más complejas del año en términos de condiciones cambiantes y circuito semipermanente que nadie conocía bien, volví a tocar. 2 fines de semana donde me bajé del auto sabiendo que había cometido errores que un piloto en mi posición no puede permitirse. Esos accidentes cambiaron la narrativa mediática. De el argentino que sorprendió, pasé a el argentino que choca. La prensa inglesa, que es despiadada cuando elige serlo, empezó a cuestionarse si mis primeras buenas actuaciones habían sido suerte o talento. Yo sabía la respuesta. Sabía que los accidentes habían sido errores de un piloto de 21 años aprendiendo un auto nuevo en condiciones de presión máxima. Pero saber eso en privado no cambiaba lo que se escribía en los titulares. Y lo que se escribía en los titulares era parte del expediente que los directivos de los equipos consultaban cuando evaluaban si Franco Colapinto era una apuesta segura. Aprendí algo valioso en esas semanas. Aprendí que en la Fórmula 1 la percepción importa tanto como la realidad. Podés tener los datos correctos, los tiempos correctos, el feedback técnico correcto. Y un titular que describe tus últimas 2 carreras como accident prone puede pesar más en las reuniones de directivos que todo lo demás. Eso no es injusto, es simplemente cómo funciona un deporte donde los presupuestos son de cientos de millones y los errores se pagan con carbono, con dinero y con puntos de campeonato de constructores. Y entonces llegó el final del año y llegó la conversación que sabía que iba a llegar, pero para la que nunca terminas de prepararte del todo. Sainz firmó con Williams para 2025. Alex Albon renovó. No había asiento. La lógica del mercado era impecable. Sainz es un piloto que viene del podio, que tiene experiencia, que tiene los números de varias temporadas en equipos que pelean. Desde el punto de vista de James Walls y de la estructura de Williams como proyecto de mediano plazo, esa decisión tiene todo el sentido. Desde mi punto de vista, sentado en ese momento con la temporada terminada y sin nada firmado para el año siguiente, tengo que ser honesto, dolió. Dolió no porque tuviera derecho a ese asiento, porque no lo tenía. Un piloto en su primera temporada parcial en la categoría no puede reclamar nada. Pero dolió porque en esas 12 carreras había construido algo con ese equipo, con esos ingenieros, con esa mecánica que trabajó noches enteras para que mi auto estuviera listo cuando yo lo necesitaba.
Tener que dejarlo sin haber terminado lo que empecé tiene un sabor particular que los que vivieron algo así saben exactamente a qué me refiero. Lo que no supe en ese momento, lo que solo el tiempo me ayudó a entender, es que esa puerta cerrándose era la condición necesaria para que se abriera la que importaba. Pero antes de que eso pasara, hubo otra puerta, la de Red Bull. Cuando los medios empezaron a reportar interés de Red Bull en mi situación para 2025, yo traté de mantener la cabeza fría. En la Fórmula 1 aprendes rápido que los rumores sobre mercado de pilotos tienen una vida propia que no siempre se conecta con la realidad de las conversaciones. Pero algo había. Había interés real, había miradas reales. Había la posibilidad de que el sistema más poderoso del paddock, el sistema que tomó a Verstappen a los 17 años y lo convirtió en campeón del mundo 4 veces, decidiera que Franco Colapinto era el perfil correcto. Lo que sé de esas conversaciones es lo siguiente. Los números de mis carreras con Williams llegaron a los analistas de Red Bull. Los datos de telemetría, el feedback técnico, los tiempos sectoriales fueron revisados. Y en algún punto de ese proceso, alguien dentro de la organización tomó la decisión de que la apuesta correcta era otra. Y después habló Helmut Marko, públicamente. Dijo que Colapinto nunca fue una consideración seria porque sus resultados en Fórmula 2 habían sido superados por Isaac Hadjar, que la lógica señalaba hacia Hadjar para Racing Bulls y hacia Liam Lawson para el asiento grande. Quiero ser preciso con lo que sentí cuando escuché eso. No fue furia, no fue humillación, fue una lucidez fría que solo aparece cuando algo te golpea en el punto exacto donde sabes que tienes que responder o quebrarte. Marko tiene razón en una cosa. Mis números de Fórmula 2 no fueron los mejores de ese año. Eso es un hecho. No me queda otra que aceptarlo. Pero hay algo que no se puede medir desde afuera. Lo que pasa cuando pones a ese piloto en un contexto diferente, en un F1 real, en un circuito real, con presión real, y le dices, la parrilla te espera en 20 minutos. Eso no está en ninguna planilla de categorías menores. Y es exactamente lo que los test de Bahrein le mostraron a Alpine. La guardé. Está guardada en algún lugar de mi cabeza donde meto las cosas que me ayudan a ir más rápido cuando más las necesito. No con resentimiento, sin resentimiento, sinceramente. Y acá llegamos a la parte que más les va a sorprender. Porque lo que siguió después del no de Williams y el no de Red Bull no fue una caída libre. Fue la conversación más importante que tuve en mi vida profesional. Alpine me ofreció el rol de reserva. Un rol de reserva en la Fórmula 1 es exactamente lo que suena. Estás disponible, entrenas, corres en el simulador, viajas a las carreras como apoyo técnico, pero no tienes el cockpit los domingos. Para muchos pilotos eso es el limbo, la antesala del olvido, el lugar donde las carreras van a morir lentamente mientras el mundo sigue girando sin que nadie te llame. Quiero contarles cómo son esos domingos cuando sos reserva. Llegas al circuito con el acceso de piloto, caminas por el paddock, entras al debriefing técnico de la mañana y después, cuando llega la hora de armar el auto, de calzar el casco, de subir al cockpit, no hay nada para vos. Te sientas en el muro del pit wall con los auriculares puestos, escuchando el radio, procesando datos en el tablet, intentando aprender todo lo que podés sobre cómo se comporta el coche en condiciones reales de carrera. Hay un momento, en alguna vuelta de la carrera, generalmente en la mitad, cuando la adrenalina del pit lane está en su punto más alto y vos estás parado mirando monitores, donde el estómago te dice una sola cosa. Yo tengo que estar ahí adentro. Cuando los medios empezaron a reportar interés de Red Bull en mi situación para 2025, yo traté de mantener la cabeza fría. En la Fórmula 1 aprendes rápido que los rumores sobre mercado de pilotos tienen una vida propia que no siempre se conecta con la realidad de las conversaciones. Pero algo había. Había interés real. Había miradas reales. Había la posibilidad de que el sistema más poderoso del paddock, el sistema que tomó a Verstappen a los 17 años y lo convirtió en campeón del mundo 4 veces, decidiera que Franco Colapinto era el perfil correcto. Lo que sé de esas conversaciones es lo siguiente. Los números de mis carreras con Williams llegaron a los analistas de Red Bull. Los datos de telemetría, el feedback técnico, los tiempos sectoriales fueron revisados. Y en algún punto de ese proceso, alguien dentro de la organización tomó la decisión de que la apuesta correcta era otra. Y después habló Helmut Marko, públicamente. Dijo que Colapinto nunca fue una consideración seria porque sus resultados en Fórmula 2 habían sido superados por Isaac Hadjar, que la lógica señalaba hacia Hadjar para Racing Bulls y hacia Liam Lawson para el asiento grande. Quiero ser preciso con lo que sentí cuando escuché eso. No fue furia, no fue humillación, fue una lucidez fría que solo aparece cuando algo te golpea en el punto exacto donde sabes que tienes que responder o quebrarte. Marko tiene razón en una cosa. Mis números de Fórmula 2 no fueron los mejores de ese año. Eso es un hecho. No me queda otra que aceptarlo. Pero hay algo que no se puede medir desde afuera. Lo que pasa cuando pones a ese piloto en un contexto diferente, en un F1 real, en un circuito real, con presión real, y le dices, la parrilla te espera en 20 minutos. Eso no está en ninguna planilla de categorías menores.
Y es exactamente lo que los test de Bahrein le mostraron a Alpine. La guardé. Está guardada en algún lugar de mi cabeza donde meto las cosas que me ayudan a ir más rápido cuando más las necesito. No con resentimiento, sin resentimiento, sinceramente. Y acá llegamos a la parte que más les va a sorprender. Porque lo que siguió después del no de Williams y el no de Red Bull no fue una caída libre. Fue la conversación más importante que tuve en mi vida profesional. Alpine me ofreció el rol de reserva. Un rol de reserva en la Fórmula 1 es exactamente lo que suena. Estás disponible, entrenas, corres en el simulador, viajas a las carreras como apoyo técnico, pero no tienes el cockpit los domingos. Para muchos pilotos eso es el limbo, la antesala del olvido, el lugar donde las carreras van a morir lentamente mientras el mundo sigue girando sin que nadie te llame. Quiero contarles cómo son esos domingos cuando sos reserva. Llegas al circuito con el acceso de piloto, caminas por el paddock, entras al debriefing técnico de la mañana y después, cuando llega la hora de armar el auto, de calzar el casco, de subir al cockpit, no hay nada para vos. Te sientas en el muro del pit wall con los auriculares puestos, escuchando el radio, procesando datos en el tablet, intentando aprender todo lo que podés sobre cómo se comporta el coche en condiciones reales de carrera. Hay un momento, en alguna vuelta de la carrera, generalmente en la mitad, cuando la adrenalina del pit lane está en su punto más alto y vos estás parado mirando monitores, donde el estómago te dice una sola cosa: yo tengo que estar ahí adentro.